Renunció la jueza Hayton de Nolasco a la Corte Suprema de Justicia. Hay un Congreso que no consigue consensos ni para sesionar por la ley del etiquetado. Imagínate que en el medio de la disputa de un año electoral, proponer un candidato va a ser un lío y conseguir los 2/3 ni te cuento. Y ya se habla, ¿no?, de que la Corte, entre la incomunicación que parece que existe entre sus miembros, la relación política, lo que nos enteramos que hasta hubo ausencias para elegir a este presidente que terminó saliendo por un votito, en definitiva, ¿no? Generan una crisis en la Corte Suprema de Justicia, que es nuestro máximo órgano judicial en el país. ¿Y cómo afecta esto al sistema de justicia? ¿Cómo afecta la relación entre el ciudadano que necesita de una resolución judicial que está justamente en la Corte y no lo puede conseguir, o va a ver que de algún modo por todo esto que contamos se puede ver afectado? Ayer lo invité a un amigo, Rodrigo Basigalupi, que es ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones, para reflexionar sobre este tema. Rodrigo, buen día, somos Silvia y Laureano, ¿cómo estás? Buen día Silvia, buen día Laureano, Buen todo día. bien y buen día a toda la audiencia. ¿La Corte está en crisis para vos? Digamos que la Corte sigue en crisis desde creo que desde el momento en que Carlos Menem transforma la Corte en un órgano, prácticamente en una escribanía que justifica todos los actos de gobierno en adelante. La Corte Suprema entró en una crisis que fue medianamente bien llevada durante la época de Néstor Kirchner, después de la remoción de buena parte de esos miembros que le prestaban la firma y que justificaban todo. Y ese periodo de tranquilidad, que duró más o menos 10 años, volvió a convulsionarse con la renuncia de Zaffaroni, es decir, con la disminución de la Corte, del número de miembros, y que hoy llega a quedar en un número muy bajo, muy escueto, ¿no? Es decir, quedan 4 miembros con la renuncia de Hayton y lo que estabas mencionando, la dificultad que va a tener el presidente actual y el que venga en nombrar a un candidato, a una candidata, porque tiene que ser, naturalmente hay consenso de que tiene que ser mujer, bueno, pero que reúna esos 2/3 del Senado que necesita que le presten el acuerdo a la designación que haga el presidente. Así que, tal vez es muy complicado ahora analizarlo antes de las elecciones de noviembre, tal vez también después de las elecciones haya un panorama un poco más tranquilo, o más claro, no sé si más tranquilo, pero más claro, como para definir las fuerzas que van a intervenir en la selección de la futura integrante de la Corte Suprema. Dije ese tiempo de estabilidad donde estuvieron 2 mujeres, Hayton de Nolasco y Argibay, donde habían especialistas en ciertas ramas como Argibay y Zaffaroni en el derecho penal, de modo que eso lamentablemente se fue terminando con la renuncia, el fallecimiento, la salida de Fait en su momento, que también renuncia a sus casi 97, 98 años, y ahora tenemos una Corte que está en crisis porque tienen problemas de comunicación interna los miembros. Costó mucho la selección es decir, costó mucho. No hubo un acuerdo, no hubo un consenso para la selección del presidente, y bueno, eso generó un poco la situación de Hayton, y perdónenme que me extienda, pero ya venía decantándose, ¿no? Yo les recuerdo que Hayton cumple los 75 años y debió haberse retirado, de acuerdo al precedente Schifrin. Es un juicio, es un caso que la Corte Suprema resuelve en el año 2017-18, por el cual le otorgan valor a una cláusula constitucional que establece, el artículo 99,
que establece que los jueces, cuando llegan a los 75 años, para poder continuar deben volver a ser nombrados. Es decir, de alguna manera le está diciendo la cláusula constitucional de la reforma del 94 que se deben ir. Y lo que hizo Hayton de Nolasco fue, antes de cumplir los 75, interponer una acción de amparo que tuvo acogida favorable por el juez de primera instancia, pero que ya había un precedente de la misma Corte Suprema que decía que era constitucional esa cláusula, por lo tanto ya debería haberse retirado, siguiendo el precedente de la Corte. Lo que sucedió fue que en esa primera instancia el representante del gobierno no apeló el fallo y quedó firme un fallo de primera instancia que le otorgaba la posibilidad de seguir. Esta situación le quitó mucha autoridad o mucho peso a Hayton dentro de la Corte y se fue apagando, ¿no? Fue una luz que se fue lentamente apagando desde ese momento porque no siguió lo que la misma Corte había resuelto sin su participación, ¿eh? La nueva integración de la Corte había resuelto que los jueces llegados a los 75 años debían cumplir ese mandato constitucional, que había sido cuestionado por Fay y que la Corte de aquella época, del año 99, le había dicho a Fay que ese límite de edad de 75 años era inconstitucional. Ahora bien, lo que queda claro es que tiene que ser una mujer, pero la pregunta es, ¿cómo debería ser quien suceda a Hayton de Nolasco? ¿Qué perfil debería tener? Bueno, Hayton de Nolasco impulsó el reconocimiento de la mujer, fue casi un ala feminista dentro de la Corte. Creo que debería responder también a esa línea para equilibrar un poco el desequilibrio que hay de género en esa Corte hoy. La designación de Rosati y Rosenkrantz generó este desequilibrio que creo que debería equilibrarse y hasta me animo a pensar de que debería volver la Corte a la integración de 7 miembros. Me parece que sería la más razonable, sobre todo por el volumen de trabajo, de causas y la importancia que reviste para nuestro país lo que dice y lo que diga la Corte. Así que en ese punto, por lo menos desde mi posición, creo que deberían designarse, además de otra mujer, 2 más, para que la Corte tenga por lo menos un grupo de 3 mujeres y llegado el momento 4, porque el próximo que debería jubilarse sería Maqueda. Yo creo que está bastante cercano a la edad, de modo que me parece que también está eso por lo menos en estudio. Lo que sucede es que nuestra realidad impide que se resuelvan estas situaciones de modo rápido y también la realidad de la ausencia de comunicación entre las mayorías y minorías que componen nuestro Parlamento, ¿no? Estamos lejos de esa Corte post-90, donde sí generaban como una nueva imagen, una imagen renovada, una imagen de consensos, y no tan mayoría automática como fue en ese menemismo, ¿no? ¿Hemos vuelto a esa mala imagen? No se llega a ese punto, porque las personas que están integrando la Corte hoy tienen antecedentes, tienen rodaje, que no lo tenía la Corte de Menem. La Corte de Menem eran sus compañeros del estudio jurídico, algún otro asesor, gente sin experiencia en los litigios, en la tramitación de causas. O sea, había sido gente no, digamos, directamente seleccionada para cumplir órdenes. Y esto es quizá el punto central de lo que estamos hablando y lo que está en debate también es la independencia del Poder Judicial. Es decir, el perfil que me preguntaban
y tiene que ser una mujer, pero además tiene que ser una mujer independiente. ¿Qué pasó con Hayton? Hayton, cuando negocia, comillas, con el gobierno para continuar en el cargo, comienza a perder independencia. Es decir, empieza a perder fortaleza en su posición de juez. Y esto se ve traducido no solamente en los fallos, sino en la no participación de ciertos fallos de trascendencia. Directamente aparecía como que no firmaba los fallos, ¿no? Ha ido perdiendo fuerza, y la fuerza de un magistrado está en su independencia, y su independencia surge de la ausencia de compromisos que le obliguen a inclinar la balanza en un sentido. Entonces, creo que lo importante sería la selección de una mujer de acreditada trayectoria, pero además de absoluta independencia, es decir, que no esté ni siquiera manchada o vinculada con cualquiera de los sectores políticos o incluso económicos que puedan influir, o muchas veces ni siquiera se trata de que la llamen por teléfono, sino los compromisos asumidos previamente llevan a esa pérdida o esa falta de independencia, que en el caso de Hayton se empezó a notar en el sentido de cuando tiene que de alguna manera negociar su continuidad en el cargo, cuando en realidad debió haber renunciado ya en ese momento al cumplir la edad de 75 años, pese a que quien les habla está en total desacuerdo con ese fallo último que es Schifrin. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que la Corte debió haber mantenido el caso Fay, pero la realidad es que hay una realidad también de tipo sociológica dentro del Poder Judicial que está impulsando a estas nuevas ideas de decir, che, hagamos un recambio porque si se quedan los de 75 no entran los de 50 o los de 55 y se va envejeciendo demasiado la magistratura, ¿no? Está esa situación de tipo más sociológica dentro de la justicia. Pero yo estoy absolutamente en desacuerdo con la manera en que se incorporó esa cláusula en la Constitución en el año 94. Y siguiendo con el perfil de quien sea designada, ¿cree usted que tiene que tener alguna especialidad en algún área dentro de la Corte? Por ejemplo, algunos hablan de que debería ser una penalista. A mí me parecería que sí, que tendría que tener ese perfil, porque no lo hay hoy en la Corte y hace falta una experta en esa materia. Creo que no es suficiente, como les decía, uno solo, porque hay que, dentro del área penal hay diferentes visiones del derecho penal y es importante que estén equilibradas esas visiones, ¿no? Entonces me parece que un solo penalista dentro de la Corte sería no es suficiente, pero bueno, ante la situación y que el cargo es uno por ahora el que está en juego, me parece que sí, que tendría que ser penalista. Es decir, ya está cubierto los otros ámbitos de las leyes, de las normas, están bastante cubiertos con los demás ministros, pero bueno, tampoco hay demasiado para elegir, ¿no es cierto? Ya suenan algunos nombres. Lo que pasa es que va a ser complicado el consenso con la fuerza que representa la minoría en el Senado, ¿no es cierto? Rodrigo, la última, la justicia en general, la de Misiones, la nacional, se caracteriza no por ser rápida, sino por ser bastante lenta. ¿Se puede generar más lentitud todavía a partir de esta situación? Bueno, ¿cómo impacta la salida de Hayton? Yo creo que no va a impactar en modo negativo. Ya, como les decía, Hayton ya venía no participando, de hecho no participó en la elección del presidente.
para elegir al presidente, y no se habló de la no participación de Lorenzetti, pero no se habló de la de Hayton. Yo creo que también es una cuestión de salud, ¿eh? Para mí ella estaba muy deteriorada en su columna, se la veía siempre en las fotos muy inclinada. Tuve la oportunidad de conocer al secretario, porque di un curso extenso acá en Posadas, Roberto Saguese, y les adelanto que de excelente calidad la persona, y o sea, el grupo de humano que trabajaba con Hayton era de primer nivel académico y también de sentido común. ¿Cómo impacta en la Corte? Creo que no va a tener un impacto mayor, va a quedar esa secretaría ahí boyando, esperando que aparezca la nueva representante, la nueva ministra, y en el caso nuestro de la justicia provincial, acá yo creo que es una cuestión de conciencia. No se toma conciencia, ni en la justicia nacional ni en la provincial, del efecto nocivo del paso del tiempo en las aspiraciones, en las expectativas y en las necesidades de la gente. La justicia todavía está absolutamente alejada de lo que significa la necesidad de una persona de obtener una resolución de su conflicto. Y no les estamos, cuando hablo de esto, no les digo queremos una resolución en un mes, en 2 meses, en 1 año, en 2 años. Lo que sucede es que tenemos que esperar 5 años, y esto es lo absurdo. Esto es lo que la justicia no entiende, esto es lo que el Superior Tribunal de Justicia de Misiones no comprende. ¿Por qué no comprende? No tengo la menor idea. No se pone, falta de empatía. Yo creo que habría que hacerle un test de empatía antes a los jueces, si son capaces de ponerse en el lugar del otro para poder tomar decisiones. Y me parece que habría que echar a la mayoría de los miembros de nuestro Poder Judicial por esa falta de empatía. No todos, porque hay gente que uno se da cuenta, magistrados ágiles que se mueven, pero en general y sobre todo los que están en el superior, cero agilidad. Y miren que han puesto, fíjense que la presidenta de nuestro Superior Tribunal, Benciaruti, que cuando era juez se identificaba con esa idea del juez expeditivo, esta mujer llamaba a audiencia inmediato, si había un problema de desalojo llamaba al Ministerio de Bienestar Social, al Ministerio de Gobierno, o sea, tenía una agilidad que la perdió absolutamente. Cuando entró al Superior Tribunal se mimetizó, pobre, y es lo que ha sucedido con todos los ministros, gente de primer nivel, que ahora prefiero no dar nombres, se transforman, llegan al superior y pierden su esencia y se transforman en un ente, ¿no?, oscuro, poco transparente, de un secretismo absoluto, en total contradicción con las nuevas generaciones. Por eso yo estoy muy contento de que hay una nueva generación de chicos jóvenes muy capacitados, se están tomando mucha conciencia, y yo espero que en algún momento toda esta gente se vaya y sea reemplazada por estos jóvenes que tienen otra visión, que ven la justicia de otra forma y que creo que tienen capacidad de empatía, porque el problema es el tiempo. Hace 10 días presenté un escrito pidiéndole que me digan por qué motivo, en qué momento iban a resolver una causa donde hay jubilados docentes que se están muriendo, pero se están muriendo por la edad, ni siquiera enfermos, por la edad, y están esperando desde el 2015 para acá que la justicia tome una decisión. En febrero de este año entró a resolver un caso, 90 días tenía el Superior Tribunal para resolver. Pasaron ya, no sé, estamos ya 8 meses, 7 meses, y no lo resuelve. Entonces le pedí al superior en una nota diciéndole, dígame cuándo van a resolver, así le avisamos a esta gente que traten de vivir hasta ese momento. Bueno, ¿saben lo que responde el superior? Nada. Este es el problema que tenemos en la justicia, falta de empatía. Tendríamos que mandar al psicólogo a todos, ¿por qué no tienen empatía? ¿Por qué no se pueden poner en el lugar del otro para definir y para trabajar? Que también ese es otro punto
habría que analizar, ¿no? Si trabajan o no trabajan o cuánto trabajan. Me quedé pensando en la frase de habría que echar a todos por falta de empatía. ¿Eso ocurre en la máxima instancia o también en la primera instancia, por ejemplo? No, mire, los jueces de primera instancia y también los de segunda instancia se rompen el lomo y uno los ve. Y no digo que los del superior no trabajen, lo que pasa es que no lo demuestran. Entonces, 2 años para dictar una resolución de declaración de inadmisibilidad. Es una cuestión formal, se analizan 2 o 3 puntos. El 80% de las causas caen por inadmisibilidad. No pueden estar 2 años para eso. Es decir, cualquiera que trabaja en la actividad privada pone 5 o 6 jóvenes, los capacita bien y sacame declaración de inadmisibilidad en la medida que sean inadmisibles. ¿No es cierto? No, y está lleno de personal superior, personal de alta escuela, es decir, gente muy capacitada, pero los llevan allá. A los mejores los sacan de los juzgados y los llevan al superior. Y ahí de nuevo los ponen en un lugar donde se convierte en un... este es un grave problema que tenemos hoy en la provincia, es la demora de la reacción del Superior Tribunal de Justicia frente a las peticiones del ciudadano. No se pone en el lugar del ciudadano, no resuelve las causas, y bueno, y estamos ahí. Entonces discutimos si hay que cambiar la ley, si hay que quitarle la acción contenciosa administrativa al superior. El superior no la quiere largar porque es una manera de manejar poder. Y estamos en una cosa así extraña que llegado a esta época, 2021, seguimos discutiendo cosas que ya se superaron en el resto del país en 1950. Es decir, la creación de juzgados contenciosos administrativos que resuelvan los problemas de la gente inmediatamente y que el superior sea una instancia recursiva última por si hay alguna duda en la interpretación del derecho, pero solamente en eso. Cortito sobre el final, porque nos pasamos con el informativo. ¿Es desinterés o es falta de capacidad? Yo vuelvo, es falta de empatía. Tienen capacidad, mire, uno conoce el medio y la diferencia que hay entre una persona y otra es mínima en general, sobre todo aquellos que ya hicieron carrera y demás. Entonces, no es falta de capacidad, es falta de empatía, ¿sí? Y si eso lleva al desinterés, bueno, podría ser un desinterés en creer que yo no puedo hacer nada, la vida es así, el mundo se dio así y yo no soy quien para cambiar lo que está pasando. Bueno, pero entonces ocupen otro lugar, ¿no? Vayan a otro lugar, porque el lugar que tienen es para tratar de mejorar o cambiarle la vida a la gente. Si el lugar desde el poder, es el poder judicial, la función es justamente brindar una respuesta a quien necesita, a quien hace una petición. Cuando la respuesta llega muy tarde, miren, no hay juicio que uno sienta que ganó. Uno gana un juicio y siente que lo perdió. ¿Por qué? Y porque le tiene que llevar la sentencia con el pago a los 5, a los 10 años de que terminó el proceso, de que empezó el proceso. O sea, eso es una locura, es una locura. O sea, no se ponen en el lugar. Bueno. Rodrigo, gracias por ayudarnos a reflexionar. Bueno, gracias a ustedes, Laureano, y les mando un abrazo a toda la audiencia. Un abrazo grandote. Rodrigo Bacigalupi, el expresidente del Colegio de Abogados de Misiones, reflexionando.